¿Qué tal? Estamos iniciando el módulo número 5 y este video se titula La gracia en el principio. Para esto, quiero invitarlos para que vayamos a la Biblia y nos situemos en el principio. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y la Biblia dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Permíteme hacerte una pregunta. ¿En qué imagen fuiste creado? Así es, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios tiene ojos, tiene oídos o tiene boca? Claro que no, porque Dios es espíritu. Sin embargo, esto no niega que Jesucristo, cuando fue hombre, tenía estas características. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 28, la Biblia dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quisiera resaltar lo siguiente, y te invito a que lo reflexiones. Dios creó todas las cosas y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Vayamos ahora a Génesis, pero ahora en el capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. La Biblia dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra Señor en el hebreo significa yo soy. ¿Recuerdas con quién estuvo hablando Moisés en la zarza ardiente? El Señor le dijo: diles que yo soy te envió. ¿Recuerdas también con quién estuvo luchando Jacob? Con el ángel del Señor. Es decir, Jacob estaba luchando con el Señor, con el gran yo soy. ¿Te imaginas a Jacob sonriendo y diciendo: Dios me bendijo y por eso estoy cojeando? La verdad es que seguramente muchos de nosotros no quisiéramos ser bendecidos de esa manera. Lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos dependientes de Él para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Recuerdas cuando Dios se encuentra con Abraham? Le cambió el nombre por Abraham. Podríamos decir que cuando el nombre de Abraham estaba siendo cambiado, era para hablar de una pluralidad. Abraham tendría la capacidad de conocer a Dios. Después la Escritura nos muestra algo hermoso que Dios hace con Abraham. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto a favor de Abraham y también para cada uno de nosotros. Y le quiero mencionar, Abraham no tuvo nada que hacer en este pacto. Fue la Trinidad quien lo hizo para beneficiar a Abraham y a toda la humanidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, la Biblia dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Muchas personas dicen que esto sucedió porque no sabían quién era Jesús. Yo digo lo opuesto. Recogieron esas piedras para matarlo porque ellos entendían lo que Jesús les estaba diciendo, pero no le creyeron. Jesús declaró ser el gran yo soy, el que habló con Moisés, el que habló con Abraham, el que luchó con Jacob. Él es el yo soy. El resultado de estas palabras fue que pretendieron apedrearlo. Ahora, continuamos nuevamente en Génesis capítulo 2, versículo 7. La Biblia dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Hay una diferencia entre los animales y los seres humanos. Es decir, aunque ambos existimos, Dios nos dio una capacidad diferente a ambos. En el hombre sopló aliento de vida. Fue la vida de Él, y la vida de Él estaba en el hombre, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Por el soplo de vida, el hombre llegó a estar vivo. En el capítulo 2, pero versículos 16 y 17, la Biblia dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo le llamo al árbol de la vida el árbol de la confianza, el árbol de la dependencia. Al otro árbol, al árbol de la ciencia del bien y del mal, yo le llamo el árbol de la autosuficiencia. Y la Biblia dice que no comieran de ese árbol. En el capítulo 3, versículo 5, la Biblia dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mentira que se les dijo es que tenían que hacer algo para llegar a ser alguien. Y lo mismo pasa en la iglesia moderna. Desgraciadamente, esa instrucción se mueve comúnmente sin que la gente se dé cuenta. Muchas congregaciones aceptan y adoptan la misma actitud y escuchan tan normal algo como: necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello para que llegues a ser santo, para que llegues a ser un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, Él te creó a su imagen y semejanza, te dio vida, y tú eres alguien porque Él dice que tú eres alguien, no porque tú haces algo. Cuando caminamos bajo el árbol del helado de la ciencia del bien y del mal, realmente estamos diciendo: nosotros vamos a arreglar las cosas por nosotros mismos. Nos vamos a quitar de la rama equivocada, en este contexto hablando del pecado, y vamos a comer de la rama buena, creyendo que el legalismo es lo correcto. El problema es que ambas ramas están en el mismo árbol, porque ambas ramas no nos llevan a depender completamente de Cristo. Ahora, veamos otra ilustración. En Mateo 19, del versículo 16 al 23, nos relata sobre un joven rico el cual se acerca para decirle a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús les dijo: haz esto. Y el joven respondió: todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Se da cuenta la respuesta de este joven? Con honestidad, yo dudo que él hubiera hecho eso sin fallar. Pero luego Jesús le dice: vende todo lo que tienes. Y se fue triste porque tenía mucho. Ahora, el punto es que nos demos cuenta que si la vida cristiana dependiera de nosotros, ¿sabe qué? Todos fallaríamos. Regresemos nuevamente a Génesis. Vayamos al capítulo 3 del versículo 8 al 11. Y la Biblia dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
En el versículo 7, la Biblia nos menciona que Adán y Eva cosieron delantales con hojas de higuera y después se escondieron de Dios. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién se escondió de quién? Efectivamente, la respuesta es que el hombre se escondió de Dios. Tal vez dirás, ahí está la separación. Sin embargo, yo te pregunto, ¿te habías puesto a pensar quién buscó a quién? Dice que el gran yo soy los buscó. Él dijo, ¿dónde estás? A pesar de que habían fallado, el gran yo soy los estaba buscando. Tradicionalmente se dice que Dios le da la espalda al pecado. Pero la Biblia en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sigamos con nuestro tema y ahora vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. La Biblia menciona que entonces Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Y algunas personas piensan que ahí está cubierto el pecado, pero no es así. Recuerde que hasta este punto nada había muerto. El animal aquí únicamente representaba a nuestro Señor Jesucristo. La relación que Dios tuvo con el hombre en realidad nunca se rompió, pero desde la perspectiva del hombre sí se rompió. Sin embargo, Dios siguió amando y buscando al hombre por causa de su amor. La perspectiva de Dios nunca ha cambiado por ti ni por mí. ¿Cómo lo sé? Porque Juan 3:16 lo dice. La Biblia menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde la perspectiva de Dios, Él no ha cambiado. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, considerando estos versículos, ¿cuál fue tu parte en esta acción de Dios? Date cuenta que no tienes ninguna parte. Todo fue a iniciativa de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, la Biblia menciona, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, y a esto le llamamos el pasado eterno. La Biblia dice que nos ve sin mancha, pero la pregunta viene, ¿acaso era desconocido para Dios que Adán iba a fallar y se iba a imputar pecado a toda la humanidad? Por supuesto que no. Dios lo sabía, pero Él sabía algo que nosotros no. Su Hijo iría a la cruz para resolverlo en el tiempo, ya que en el pasado eterno Dios ya había solucionado el problema antes que Adán pecara. Aquí está la diferencia entre el evangelio verdadero y el evangelio potencial. El evangelio potencial dice esto: Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y si le crees, entonces será real todo lo que Dios ha hecho para ti. Pero las buenas noticias son al revés. Él llegó a ser pecado y nos reconcilió
porque Él lo quiso hacer así. No se trata de lo que Jesús hará, sino más bien de lo que ya hizo. Conozcamos dos palabras importantísimas. Consumado es. Si empezáramos con esa primicia, todo cambiaría. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note cómo en amor nos predestinó como hijos adoptados. En esa adopción, tu pasado se ha ido como si nunca hubiera existido. Y ahora tu pasado es el pasado de tu padre. Y el futuro es el futuro de tu padre. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, la Biblia dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo solía pensar en la salvación que la gracia era parte de Dios y la fe era mi parte. Hoy me doy cuenta que gracia y fe son regalos de Dios. La palabra pisteu significa creer. Eso quiere decir que Dios te dio su fe para que creas. Y el pacto para esta salvación viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que se le acercaron a Jesús para decirle si podía sanar a un endemoniado. Y Jesús les dijo: ¿si yo puedo hacer eso? No te digo que al que cree todo le es posible. Sin embargo, la persona contesta: ayuda mi incredulidad. Es decir, aún el creer en Jesucristo tiene su iniciativa con Él. Y solamente nosotros respondemos a esa iniciativa por fe, la cual ya nos ha dado. ¿Tú crees que eres salvo de una forma y vives de otra? ¿Tú crees que te salvó por gracia, por medio de la fe, y después te dice que tú hagas lo mejor? La pregunta sería: ¿lo mejor de ti fue suficiente para esta salvación? La respuesta es no. ¿Qué nos hace pensar que lo mejor de nosotros es suficiente para vivir la vida cotidiana? Él nos salvó por gracia, por medio de la fe, y somos llamados a vivir de la misma forma. Cuando hablamos del pecado, es importante conocer que nosotros odiamos el pecado. Pero yo te digo que el pecado ya no es una interferencia entre Dios y el hombre, por causa de la sangre de Cristo. Pero tal vez dirás: todos estamos destituidos y cortos de la gloria de Dios. Pero déjame decirte que esa es una declaración del primer Adán, porque la Escritura nos enseña que en Cristo Jesús vivimos en el último Adán. Es un hecho. Él lo dijo y es suficiente. Date cuenta de que cuando hablamos del infierno, hablamos de personas que han sido amadas, que fueron perdonadas y fueron llamadas, pero que no recibieron esa aceptación de parte de Dios. Por lo tanto, el infierno es el resultado de un asunto de creencia y no de comportamiento. Juan 3, 17 y 18, la Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia menciona que estamos caminando de acuerdo a lo que no somos. Eso es lo que hacemos. Pero no es lo que somos. Lo que somos está basado en la justicia de Dios, en lo que Él hizo. Y date cuenta que muchas veces caminamos como lo que no somos. Algunas traducciones de la Biblia usan la palabra carne para decir vieja naturaleza. Sin embargo, la palabra carne viene del griego sarx y significa carne. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13, la Biblia dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Observa con atención y verás que esto es un hecho declarado, no una invitación a hacerlo. De acuerdo a Efesios, esa era tu naturaleza, hijos de desobediencia, porque caminar en pos de la carne es lo único que el incrédulo puede hacer. Por ende, sigue siendo un hijo de ira. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, la Biblia dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los 3 primeros versículos de este capítulo nos muestran lo que tú y yo éramos. Sin embargo, el versículo 4 inicia diciendo: pero Dios. Ahora una pregunta: ¿a quién está amando Dios en estos textos? ¿Te das cuenta? A personas que caminaban de una manera incorrecta en esos días. ¿Cómo Dios puede amar a alguien así? Bueno, creo que por eso se llama Dios. En el capítulo 2, en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tú eres exactamente como Jesús. Eso no quiere decir que tú eres Dios, pero eres exactamente como Dios te eligió y no puede amarte más. Pero ¿cuándo hizo todo esto? Fue cuando estábamos muertos en delitos, en nuestros pecados. En el versículo 6, la Biblia dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Jesús fue resucitado en el pasado eterno, tú resucitaste también en Él. El trono de Cristo únicamente tiene un asiento. Y eso es todo lo que se necesita. El problema aquí es que muchas personas piensan que van a estar de alguna manera con Cristo alrededor de todo esto. Sin embargo, están en Cristo. Estamos en Él. Por último, en el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Algunos cristianos piensan que si no han escuchado a Dios o no han vivido o experimentado ciertas cosas por parte de Él, consideran que no es real. Yo pienso que vamos a tomar toda una eternidad para conocer y que nos sea revelado quién es Él. Será maravilloso que Dios nos muestre todo lo que ha hecho por nosotros desde el pasado eterno.